Hola, aquí una vez más con un nuevo video. En esta oportunidad nos toca ver un Toyota inyectado, para lo cual este carrito me trajeron con una falla que en gasolina al acelerar se apagaba. Ya le habían cambiado lo que es bomba de combustible, ya le habían cambiado lo que es inyectores, y la falla seguía igual, ¿no? Y le habían dicho que un sensor está mal del TPS, le habían dicho también que quizá el sensor de temperatura y varias cosas, ¿no? Y la razón por la cual la falla se está presentando es porque hay mucha inyección. Me refiero que al momento de acelerar le está ahogando, ¿no? Y por esa razón las bujías no me salían negras también. Negras en el sentido que me está inyectando bastante combustible. Entonces, para empezar el diagnóstico, me fui a medir las señales del sensor MAP que le ven acá. Ese es el sensor MAP. No sé si se aprecian con su manguerita de vacío que va al múltiple de admisión. Va más o menos por acá. Y entonces este sensor se mediría de la siguiente manera, ¿no? El verde, el verde me daría los 5 voltios. El verde de la izquierda, este verde de acá que estoy señalando, me daría el 5 voltios. El del medio sería la señal y el de acá sería la tierra. Entonces, el 5 voltios vendría a ser el verde, ¿no? Ese de acá. Entonces, con el, con el instrumento que es un poquito más cómodo y para diagnosticar, vamos a empezar a medir los voltajes, ¿no? Como ya está abierto contacto en el terminal del verde, me vendría a dar 5 voltios. Vamos a ver si da. Como no se puede tanto medir solo, y ahí como están viendo, no sé si aprecia mucho, ¿verdad? Pero me está midiendo 4.9 en el terminal verde. En el terminal verde 4.9. Ya. Entonces, vamos a ver acá. En la señal, miren, en la señal me está botando 4.7 abierto contacto. 4.7. Demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, y en la tierra tengo también 5 voltios. 4.9. Eso me da a entender que en el cable tierra le está faltando lo que es la tierra. La tierra a los sensores. Entonces, lo que se va a hacer ahorita es para para diagnosticar, se le va vamos a cortar para no malograr la tierra de computadora. Le voy a cortar ese cable de la tierra que no le está llegando y le voy a poner, como ese es tierra, como pueden observar, ese de acá es tierra. No sé si pueden ver, no sé si le pueden ver, pero en el caimán en este caimán de acá me da tierra. Este de acá me da tierra, que te viene acoplado en esto. Este me da tierra. Este voy a alimentar a este cable que le falta la tierra. Y ahí vamos a ver el voltaje, cuánto me mide ahí. Entonces, ese es tierra. Ese es tierra. Y vamos a ver cuánto es la señal me mide ahí. Ahí bajó. Entonces, ahí está la falla. ¿Por qué? Porque al momento de yo arrancarlo, al faltarle tierra, la señal va a ser muy elevada. Va a ir más o menos por los 4 voltios, 4.2, 4.3, y eso me indica a la computadora que me inyecte bastante combustible. Entonces, la razón por la cual ha estado fallando este carro es porque le falta esa tierra que me viene, tierra para sensores de computadora. Esa es tierra, masa de computadora.
Ahora, la solución correcta que se le va a hacer, el diagnóstico ya está hecho. El diagnóstico es que le falta tierra a sensores. Ahora, la solución va a ser buscarle el cable que suministra las tierras a los sensores y verificar que esa tierra me esté saliendo de la computadora. Y ahí se acaba todo el, el diagnóstico y el problema y la falla de este Toyota, ¿no? Es un Toyota, como no pueden apreciar acá, un Toyota Corsa del 94 me parece que es. Y entonces, como, como es, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico, tener los principios de lo que es la inyección electrónica. Cada sensor, saber con qué voltaje me trabaja, qué señales me debe botar, porque al parecer han cambiado inyectores que quizá no era necesario cambiarlas, o porque eran quizá necesario hacerles una limpieza nomás y ponerle los mismos inyectores. Pero me comenta el cliente que por esta falla, por este cablecito que le falta tierra, cambiaron inyectores, cambiaron bomba, hicieron otras cosas, ¿no? Y que no está adecuado para la falla. Entonces espero que les ayude un montón para lo que es su solución de sus problemas, que quizá tengan también así valores alterados en el map, y sepan solucionar, ¿no? Por ejemplo, este valor también este valor del map también se altera cuando hay una fuga de vacío, como en algunos videos también había explicado. Cuando hay una fuga de vacíos también se altera. Entonces, en marcha mínima, arrancando o en ralentí, esto debe oscilar en 1.4, 1.5. Acelerando ya llega, por ejemplo, a 3.5, así en una aceleración, acelerar y soltar. Entonces, como podemos observar la importancia que tiene el sensor MAP, ¿no? Vamos a recalcar otra vez para que quede bien claro cómo es sus alimentaciones. Le estamos mirando de esta manera, así. Entonces, este sería el 5 voltios, este sería la señal que va a la computadora, y esta es la masa de computadora, la tierra de computadora. Y esta tierra era la que no estaba llegando. Por ejemplo, entonces, ya estamos viendo mayormente la falla en vivo, para así que quede grabado en video y nos pueda ayudar más adelante, ¿no? A veces quizá en la conexión de terminales. Y otra cosa más que quería recalcar es que le habían dicho que el TPS también me está botando falla, ¿no? Pero yo ya le medí el TPS, llega a sus 5 voltios, su tierra y su señal. Bueno, esto sería todo en lo que es el diagnóstico de este vehículo, y espero que les ayude, ¿no? Y se van a venir más videos, más información. No estoy subiendo los cursos de quizá de reparación de computadoras, porque mi laptop, mi computadora se había malogrado y ahí le tengo todo, ¿no? Pero ya vamos a recuperar esa información y tratar de subirlo, ¿no? Para que todos ustedes empiecen en este mundo de la electrónica, o si tienen su vehículo y quieren meterlo a la mano, ya tengan una noción por dónde empezar, ¿no? Bueno, será hasta la próxima oportunidad, y gracias por su apoyo a todos.